poderlos tener nuevamente aquí, nuestra cita de cada jueves a esta hora, 7 en punto, y poder compartir otros momentos agradables con cada uno de nuestros seguidores en estas charlas con Pipe. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va sin gas? Me imagino que complicado para muchos, pero bueno, recomendación desde ya importante para cada uno de ustedes, que los aprecio, que me da mucho placer saludarlos, me da mucho placer contar con su compañía como cada día, como cada momento, como cada live. Pues tenemos el placer de poder compartir con cada uno de ustedes y de poderlos acompañar en donde quiera que se encuentren. Aquí va a haber un pequeño corte, vamos a uno de ustedes. Les decía, bueno, dándole la bienvenida, bienvenidos a este jueves de charlas con Pipe. Ya nuestra invitada, como siempre, muy puntual, se encuentra con nosotros. Vamos a darle también la invitación para que poco a poco vayan llegando más de nuestros seguidores y nos acompañen en este día, donde ya estamos cerrando el mes de mayo, el mes de las madres, y lo estaremos haciendo con ese último tema relacionado con las madres. Puerto Coco, buenas noches para ti y buenas noches, reitero, para cada uno de ustedes. Recomendación importante, bueno, a disfrutar la vida, a no dejarse bajonear por muchas cosas que a veces nos presionan, que a veces tenemos constantemente, que a veces, como quien dice, nos están atacando por lado y lado. A veces nos sentimos un poco bombardeados por diferentes cosas, ya sea personales, ya sea físicas, ya sea de diferentes formas. Pero pues la idea es tratar como de sacar el mayor provecho y tratar obviamente de aprovechar todo lo que tenemos de una manera bastante clara. Así que a disfrutar lo que tenemos, a disfrutarse cada momento, a compartirlo con las personas que nos rodean y bueno, tratar de que todo siempre sea de la mejor manera para todo lo que hacemos y compartimos con cada uno de ustedes, así como lo hacemos en nuestros lives. Milenaria.go ya se encuentra con nosotros. Buenas noches para ti y buenas noches para cada uno de ustedes, y así recibimos entonces estas charlas con Pipe y le hacemos la invitación a nuestra invitada de cada jueves. Ya bienvenido desde ya, entonces cada uno de ustedes muy pendientes, muy atentos, y desde ya también le brindamos el saludo y también el abrazo muy especial a nuestra psicóloga Mabel Rojas, que ya se encuentra con nosotros. Mabel, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, pues feliz noche. Hola Pipe, feliz noche para ti y para todos los que ya están llegando en este instante y se están agregando a nuestra conversación de hoy. Bueno, te extrañamos muchísimo la semana pasada, nos hiciste mucha falta. Espero que todo haya salido bien a nivel de todo lo que estás haciendo, obviamente con Enlace Corporativo y todo lo que se está generando a nivel de los procesos, los pacientes y todo lo que estás haciendo en este momento. Sí, así es, estamos en una serie de capacitaciones, nuestro equipo de trabajo cada año está en proceso de actualizarse, actualizar nuevas técnicas, nuevos conocimientos o reforzar conocimientos y bueno, estamos justo en esa temporada. Por eso la semana pasada no pude estar aquí porque estamos en unas capacitaciones muy importantes que nos permiten fortalecer esas herramientas terapéuticas con las que atendemos de lunes a sábado a todos nuestros pacientes, virtual y presencialmente. Así que también los extrañé, pero créanme que me satisface mucho el hecho de saber que está Enlace Corporativo fortaleciéndose para cada vez prestar un mejor servicio. Así que gracias a ustedes por su confianza y por volver este jueves a las conversaciones con Pipe y conmigo, como lo veníamos haciendo en jueves anteriores. Bueno, Mabel, yo quiero, antes de que entremos en nuestro tema de hoy, que bien lo decía en el previo que siempre hacemos arrancando nuestros temas, que ya estamos cerrando el mes de las madres y ya obviamente cerramos los temas relacionados con ellas, pero yo sí quiero que me cuentes un poco, o yo quiero preguntarte más bien un poco, algo muy del momento y algo muy actual, y tiene que ver con lo del tema del gas en nuestra ciudad. Yo quiero preguntarte a nivel psicológico, porque es que me parece muy curioso que nosotros los seres humanos seamos como tan impulsivos a la hora de hacer las cosas. Pues se sabía que la noticia a nivel oficial que se entregó esta semana, una noticia que preocupaba a muchos, personas obviamente en sus casas, personas obviamente que tienen sus restaurantes, que iban a quitar el gas aproximadamente unos 9 días. Y bueno, toda la gente salió de manera impulsiva a comprar estufas eléctricas, a comprar, mejor dicho, la olla arrocera, a comprar la olla multiusos, y resulta
nos encontramos con la noticia hoy de que ya de manera gradual no ha retornado todavía, así que por favor, recomendación para ustedes que tienen gas en su casa, no vayan a abrir todavía ni válvulas, ni nada, absolutamente nada, hasta que no tengan el comunicado oficial, hasta que no se pueda hacer para evitar inconvenientes. Pues resultamos que no, que duró lo del gas apenas un día, apenas un día. Entonces yo te pregunto, Mabel, pues yo sé que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero es que me parece muy curioso la manera impulsiva en el que el ser humano apenas recibe una información de algo, actúa de manera impulsiva, precoz, como se le llame, a realizar cosas y mira, muchas personas quedaron endeudadas, les tocó buscar la manera de hacer cosas. ¿Por qué pasan estas cosas? Esto es algo normal en la reacción que podemos tener nosotros constantemente en diferentes cosas que se presentan y temas sociales y temas obviamente importantes como el que pasó a nivel del gas en nuestra ciudad y en nuestro país. Bueno, nosotros somos una cultura emocional, esto no es nuevo para nosotros, es más, por algo a nivel deportivo nos suceden tantas cosas, porque somos tan emocionales que se vuelve muy primaria nuestras reacciones. Culturalmente somos una nación muy emocional, por ende, de manera impulsiva, de manera inmediata, de manera visceral, resolvemos las situaciones. Nos cuesta mucho el manejo de la inteligencia emocional porque culturalmente no se nos enseña, ¿sí? Hay países donde toman decisiones de manera un poco más fría, lo revisan. Nosotros somos tan emocionales como, como para elegir, por ejemplo, no sé, gobernantes, somos emocionales para elegir. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando empezó la moda de los realities, mmm, se elegía porque era el que más sufría y el más angustioso, más que elegir. El público tenía la opción de elegir, por ejemplo, el que mejor actuaba, el que mejor característica. Creo que se nos pegó, que nos quedó pegada ahí, Mabel, no sé. A ver, LRS 0405, ¿me escuchas? ¿Nos escuchas bien? A ver, yo miro si es que se quedó pegada Mabel. No sé qué le habrá pasado. Bueno, se nos fue Mabel. LRS, ¿estás ahí? Nos dice algunas personas demasiado alarmistas con el voz a voz, noticias falsas o incompletas. No sé si está bien llamarlas así, si está bien con noticias falsas. A veces suceden este tipo de cosas. Gracias, LRS, por la confirmación. A veces son noticias que incluso pueden ser ciertas, pero que a veces no se les da el tiempo para que se vayan procesando. Entonces yo creo que también tiene que ver, gracias Viviana Patricia, por confirmar que estás escuchándonos bien. Mabel, ya estaremos haciendo la conexión nuevamente con ella, la voy a invitar por acá, no sé por qué se habrá parado, pero bueno, sí, a veces pasan este tipo de cosas. Ya estamos nuevamente contigo, Mabel, ¿estás con nosotros? Sí. Sí, no sé qué sucedió, yo te escuchaba todo el tiempo, pero creo que tú dejaste de escucarme. Sí, 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 se quedó la imagen frenada y bueno, ahí estaba constatando que nos estuvieran escuchando bien, pero ahí gracias a LRS y a Viviana y a todos los que van llegando que nos están confirmando que nos estaban escuchando. Mabel, en la idea en que quedaste, donde nos estabas diciendo que somos muy emocionales. Sí, nosotros somos una nación que elegimos mucho desde lo visceral, desde lo emocional. Nos cuesta un poco gestionar las emociones y es precisamente como el reto, ¿no? Hoy vamos a hablar de eso, ese reto, ese desafío del vínculo materno, pero creo que detrás de eso sigue existiendo el reto de nosotros aprender a gestionarnos, ¿sí? Noticias falsas, gente transmitiendo también o ayudando a que... ¿Tú me escuchas ahí? Sí, 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 te estoy escuchando normal. Ok. Eh, Nos quedamos mucho con la infoxicación, entonces estamos en todas las redes sociales, le creemos a todo el mundo, pero no le creemos a nadie y desde allí impulsivamente vamos tomando decisiones. Eso nos pasa en el deporte, sobre todo en situaciones como el fútbol, nos pasa. Acá se decide desde la emoción, los hinchas deciden desde la emoción, no desde la razón.
nos pasa en lo político y nos pasa en lo familiar y afectivo. Por eso los feminicidios han aumentado, por eso cada vez ir al estadio se vuelve un caos peligroso, por eso cada vez nos quejamos más de los gobernantes, porque nosotros elegimos, tomamos acción por emoción y no desde la razón. Bueno, entonces, ¿cuál sería la recomendación, Mabel? Pues sabemos que de la noche a la mañana no podemos cambiar quiénes somos, pero ¿cuál es la recomendación para este tipo de personas que a veces, incluso por actuar por impulso, pues pueden terminar generando problemas, incluso que pueden ya ser mucho mayores, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco veía noticias de que gente ni siquiera les habían dicho que ya podían conectar el gas y ya habían noticias de personas que estaban viéndose lesionadas por esto y que entonces estaban ya, pues sin querer queriendo, simplemente por la urgencia de utilizar algo que necesitan, pues estaban afectándose y estaban ya teniendo inclusive conexión con su cuerpo y estaban viéndole afectado por eso. ¿Cuál sería la recomendación de pronto para no dejar de actuar impulsivamente, pero para saber hacer las cosas, saber manejar todo este tipo de noticias o situaciones que nos pasan constantemente? Bueno, cada que nos llegue una situación a nuestra vida, independiente de si es social, comunitario, familiar, afectivo, es hacer un stop, parar, revisar exactamente si escuché bien, si leí bien y en esa medida investigar un poco. No es llenarse de información, sino ir a fuentes claras, ir a fuentes fidedignas que me permitan tomar decisiones, no lo que los demás hicieron, ¿sí? No es salir corriendo a comprar el papel higiénico, no es salir corriendo a abastecerme, incluso sin pensar en los demás, sino que ya llega la ansiedad porque constantemente estamos pensando que todo está mal, que todo se va a acabar, y en esos pensamientos que masticamos, que rumiamos constantemente, lo único que aparece es la ansiedad y llegamos a tomar decisiones inadecuadas o insuficientes. La recomendación entonces es, primero escuchemos y leamos bien. Y una vez escuché y leí, investiguemos realmente esa fuente de dónde viene antes de empezar a tomar decisiones. Perfecto, gracias Mabel y me disculpas que haya arrancado nuestro live con eso, incluso una promoción o una publicidad no política, pero sí importante, no pagada, y es que en nuestro canal de YouTube ahí van a encontrar lives que ya hemos hablado con Mabel de este tema de la ansiedad, ya hemos tocado ese tema de la ansiedad, para que busquen el live y también lo revisen y pues también revisen los otros temas que hemos tratado con Mabel Rojas y con todo su equipo de trabajo de Enlace Corporativo. Mabel, entonces, finalizamos el mes de las madres, un mes que trae mucha reflexión, trae de pronto mucha añoranza, muchos recuerdos para aquellos que por cuestiones de la vida no tenemos a nuestra madre al lado, trae de pronto mucho valor para los que sí la tienen y trae de pronto mucha importancia porque algunos solamente de pronto se acuerdan de ella en este mes, pero hay un vínculo afectivo con las madres que no se puede quitar, que no se puede cambiar y que incluso es mucho mayor que el vínculo que se puede tener con un padre. Y precisamente creo que de esto vamos a hablar hoy, de ese vínculo y esa conexión que tenemos con las madres. Así que, Mabel, arranquemos con este tema también que finaliza el mes de las madres y que también tiene la participación de cada uno de ustedes, que recuerden, pueden dejar sus comentarios en nuestro muro, pueden dejar sus preguntas en la caja de preguntas que está en la parte inferior derecha. Ahí pueden también preguntar y dar sus testimonios, opiniones sobre nuestro tema de hoy. Bueno, nuestro título en esta conversación de hoy es el desafío del vínculo materno. Un desafío es un reto, o vamos a enfocar este desafío como un reto. Es un reto tener un vínculo con los hijos, porque es que esa mamá antes de ser mamá es un ser humano, ¿sí? El vínculo es más profundo que una relación. Todos podemos tener relaciones laborales, relaciones de amistad, relaciones incluso afectivas, pero un vínculo es más profundo. ¿Qué quiere decir un vínculo? Es una conexión que se hace con un otro. En el caso del vínculo materno, nuestra primera conexión afectiva, nuestra primera conexión con la vida, con el apropiarme de quién soy, el primer vínculo para echar raíz, para sentir que pertenezco a algo o a alguien, es a través de la madre. Pero ¿por qué es un desafío? Pues
porque es todo un reto que esta mamita pueda revisar cómo se siente incluso antes de ser mamá. Esto no nos lo enseñan. Cotidianamente somos mamás a veces sin revisar nuestra propia infancia. Resulta que ese primer vínculo, esa primera conexión con la vida que es la madre, tiene todo que ver con la salud mental. No es que el padre no sea importante, vendrá temas con los caballeros y la paternidad el próximo mes, si Dios nos lo permite. Pero esa primera conexión con la vida es la madre, porque es a través de ella que llegamos a este mundo, es el canal, el puente. A través de esa mamá aprendemos de las relaciones, es nuestra primera relación y la más importante. La familia, la madre, el padre y luego esta gente que nos rodea cuando estamos tan pequeños, son los primeros vínculos más importantes. Entonces, si yo no hago un apego seguro con mi madre, más adelantico vamos a identificar estos 4 tipos de apego, donde yo me siento tranquilo, confiado en que esa persona no me va a fallar. Cuando el niño empieza a sentir esa seguridad con mamá, es porque esta mamita de alguna manera ha podido lidiar con sus propios fantasmas. Todos los seres humanos tenemos una historia. Y en la medida en que conocemos esa historia y podemos trabajar los miedos, podemos trabajar los defectos, aquello que nos falta por madurar, pues ese vínculo con los hijos va a ser un poco más tranquilo. Pero si esta mamita está llena de sus propios fantasmas, que puede ser muy normal, porque ella también viene de un proceso de crianza, hasta que esa mamita no identifica sus propios fantasmas, probablemente no haga un buen vínculo con su hijo, o ni siquiera lo haga, sino que tenga una relación con su hijo. Yo he tenido pacientes en consulta de más de 20, 30 años, pacientes incluso llegando a los 50, que aunque han crecido al lado de su madre, se han dado cuenta que no tienen un vínculo con ella y que eso les ha impedido tener relaciones adultas saludables, porque es que con mamá aprendemos a sentir que pertenecemos a algo. Entonces, si mi primera relación afectiva, que es con la madre, no está suficientemente satisfecha, imagínate que el vínculo con la madre se le denomina desde el psicoanálisis el vínculo nutricio, viene de la palabra nutrición. O sea que a través de mamá yo no solo me alimento físicamente, sino que necesito alimentarme psicológica y mentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que así como a través de mamá, a través de la placenta, a través del cordón umbilical, yo obtengo todos los nutrientes necesarios allá en el vientre materno para soportar 9 meses el proceso de formación, pero yo lo tengo todo allá adentro en el vientre, tengo lo nutricio. Si además de tener la parte física, esta mamita está disfrutando su maternidad, también hay una nutrición psicológica. Pero los estudios muestran que si hay una mamita agobiada, que incluso con toda claridad y sin juzgar, hasta pensó en no tener el bebé y finalmente lo tuvo, todo eso marca el proceso de crecimiento y de vinculación. Entonces hay mamitas que por diferentes motivos han estado muy agobiadas. Y ojo que aquí cobra un papel muy importante el padre o la pareja. Si esta pareja no le ayuda a esta materna a sentirse en paz, a lidiar con lo hormonal, a lidiar con los procesos que se pueden dar normalmente en un embarazo, sino que al contrario la carga, si la pareja le genera estrés a esta materna tampoco va a tener herramientas suficientes para nutrir psicológicamente a su hijo. Por eso es que el padre también es importante, por eso es que la pareja de la mamá es importante y tiene, digamos que es como una conexión o un eslabón. Si la pareja genera estrés, esta mamita va a estar lo suficientemente estresada, va a liberar mucho cortisol y este bebé va a absorber todo esto. Entonces es un bebé que crece con niveles altos de cortisol, con la bilirrubina muy alta, o nació y inmediatamente desarrolló un reflujo. Son cosas que van apareciendo como síntomas físicos, pero que en realidad tienen un origen emocional. Entonces el vínculo con la madre es todo un desafío, porque esta mamita necesita no solo estar bien económica y físicamente, como para tener lo adecuado, sino que necesita estar bien emocionalmente para que transmita
un vínculo seguro con su hijo, o sea que esa primera conexión afectiva, ese bebé, ese futuro adulto, ese futuro adolescente, se sienta seguro al lado de esa familia, al lado de esa mamá, siente que pertenece a alguien o a algo. A ver, pero entonces hay dos puntos importantes que hay que tener en cuenta y tú los has mencionado. Y el número uno es que puede existir una afección, puede existir una falencia, puede existir un vacío cuando esa mamita no tiene a su pareja al lado, cuando le toca sacar adelante su hijo o sus hijos solo a ella. Y la otra, y el otro vínculo está relacionado con los vínculos familiares, que muchas madres pues terminan criando a sus hijos con la noción, con el conocimiento, con todo el archivo que tenían de cómo la criaron a ella. O sea, el factor crianza, el factor que hay también que va en una cadena, porque pues venimos con una información que ya tenemos nosotros de nuestra familia. Algunos de pronto se empapan con libros, con de pronto situaciones, ahora por internet se pueden ver muchas cosas, pero entonces, ¿cómo sabemos que eso puede afectar o puede beneficiar la creación de ese vínculo con los hijos? Que falte, como bien tú lo decías, la pareja, pero también el hecho de que se venga con una información que en algunos casos puede ser errónea, puede ser de pronto mala porque en la familia hubo maltratos, porque hubo abandono, porque hubo cierta distancia, entonces no puede tener una información que genere cosas positivas, o de pronto si tuvo una buena crianza y esto es lo que va a dejar para cada uno de sus hijos. Claro, todas las madres traen consigo un archivo, me gustó esa palabra que usaste. Normalmente nosotros le decimos que es como la herencia psicológica o que es de alguna manera como el costalito de creencias, de hábitos que traemos de nuestra propia familia, ¿sí? Ese archivo que todas, hombres y mujeres, traemos de nuestra crianza, por supuesto que lo ponemos a la orden de nuestra propia familia cuando empezamos a tener hijos o a vincularnos en una relación de pareja. Y no es que una mujer no pueda criar sola un hijo, pero eso no significa que porque esta mamita no tuvo una pareja al lado y sobrevivió y sacó adelante, eso no significa que el padre no haya sido necesario. Psicológicamente, cada género tiene una función parental, ¿sí? Entonces, una mamita, por supuesto, que puede criar sola a su hijo, pero alrededor hay que revisar las condiciones. Si esta mamita en pleno proceso de embarazo se sintió muy sola, se sintió abandonada, se sintió rechazada por la pareja o por la familia o por la gente que la rodea, si incluso ese embarazo llegó sorpresivamente y ella se congestionó porque en ese momento ella no estaba muy clara en qué iba a pasar, esos momentos ella sin querer los traslada al hijo, ¿sí? Entonces, aquí no se trata de buscar juzgar a mamá, sino identificar para nosotros sanarnos, para sanar nuestras enfermedades, nuestro mal genio, para sanar esas relaciones afectivas que a lo mejor no son tan satisfechas. Y a mí me llegan muchos pacientes, hombres y mujeres, diciéndome, pero es que ya voy en la tercera o cuarta relación, pero todo es lo mismo. Esas relaciones afectivas insatisfechas, esa insatisfacción con la vida misma, incluso el enojo. A veces encontramos personas en el mío o en un ascensor o en una fila de un banco y esas personas que están como enojadas, como todo el tiempo irascibles, como que miran mal y contestan mal, como con un enojo interno, muchas veces lo que tienen es una herida que nunca se sanó con su mamá y no por eso su mamá es mala, sino que esa persona nunca identificó que no se sintió suficientemente amado. Los estudios de la neurociencia, la psicología, la psiquiatría, hoy en día pueden confirmar cómo una relación distante con mamá o una relación que nunca se dio con mamá evitó que el niño sintiera un vínculo. Y si no hubo vínculo, inconscientemente esta persona puede sentir que no es suficiente nada. Entonces, siempre hay insuficiencia económica, siempre hay insuficiencia en sus proyectos, siempre hay insuficiencia en las relaciones afectivas, se siente insuficiente, no se siente completo o completa. Vale el esfuerzo revisar qué pasó con esos primeros momentos en la vida, en esos primeros años, incluyendo la etapa fetal.
¿Será que no hubo un vínculo con mamá, mamá se asustó, mamá no estaba preparada y eso no la hace mala, pero ahora me corresponde a mí? Eso es a lo que se llama hoy en día, Pipe, sanación de la herida materna. Y no es que mi mamá es la culpable porque vino y me hirió. No, mamá también traía sus propios fantasmas. Pero poder identificar cómo fue la historia que tengo con mamá, cómo fue esa historia con el embarazo, me ayuda muchísimo a hacerme cargo de mis propios fantasmas. Entonces hay personas que siempre están culpando allá afuera. Es que el clima, es que mi jefe, es que mis compañeros, es que mi pareja, es que mis padres, es que nadie me entiende, pero probablemente es un niño roto eterno que nunca se ha sanado. Y por eso siempre ve todo con insuficiencia o siente que todo es insuficiente lo que le llega, en la economía, en la salud, en lo afectivo. Porque el primer vínculo con lo nutricio, o sea, yo siento que la vida me nutre o siento que soy desnutrido emocionalmente. Siento que hay desnutrición en mi vida, o sea, que no hay suficiente para mí. Si yo siento que no hay suficiente para mí, yo les digo, vale el esfuerzo revisar esa vinculación con la madre. No porque ella sea culpable, sino porque fue un proceso en el que ese niño no logró echar raíces con mamá. Y hasta que no identificamos eso, no logramos sanar nuestra adultez, no logramos mejorar las enfermedades, no logramos mejorar las relaciones afectivas y no logramos mejorar nuestra autoestima. Mabel, complementando un poco, porque sé que en cierta forma lo has contestado, hay una pregunta que nos hace Dorot 2020 que dice: cuando alguien no conoció a la madre y fue criado por el padre, ¿cómo compensa la falta del vínculo? Ya tú has respondido, has contestado algo, pero ¿cómo podemos complementarle también esta pregunta que nos hacen nuestros seguidores? Bien, cuando hablamos del papel nutricio que viene de la madre, también podemos aquí vincular a cuidadores, a nanas, a personas que han estado alrededor nuestro. Obviamente nadie va a reemplazar la madre, incluso yo he tenido pacientes en consulta que su madre muere los primeros días del nacimiento y logramos entender que ese bebé, nadie supo cómo lo expresó porque estaba recién nacido, tenía solo 8 o 15 días, pero ya el bebé tenía una conexión con mamá, porque el bebé aprende a identificar los latidos del corazón desde el vientre materno. Entonces siempre será importante hacerle un duelo a eso, aunque no me acuerde. Es muy importante hacer una relación, una identificación y una vinculación desde lo psicológico con mamá, porque la madre es lo nutricio. Así haya tenido la abuelita, la madrina, la tía o la hermana mayor que me crió porque mamá no estuvo, o la madre sustituta, quien haya hecho el reemplazo de esa figura, en este caso es un papá, igual el vínculo con el padre también requiere y tiene otras connotaciones, por eso los dos son tan importantes. No podemos decir que por el hecho de que haya estado papá, no hay necesidad de hacer un proceso de sanación. Ahí hay una herida de abandono sin que a lo mejor esa madre tuviera la culpa. O sobre todo en el caso cuando la madre muere. ¿Cómo se culpa a una madre que muere? No lo abandonó, se murió. Pero en la psiquis es necesario hacer el proceso de duelo porque para la psiquis infantil, como ya hubo una relación inicial, ese niño estaba allí en el vientre con mamá, eran uno solo, y luego nace y ya no está. Entonces sí es importante, psicológicamente hablando, hacer un proceso de duelo. Yo debo incorporar esa figura a mi vida. Ah, que no estuvo, que me dijeron que me abandonó, no importa, con mayor razón. Si me dijeron que mi madre me abandonó, que no quiso saber de mí, que me regaló, que me dejó en la casa de Sultanito Perencejo, o me dejó por allá en un internado con unas monjas, o me abandonó en el hospital, no importa la historia, por sanación personal, por autoestima y por crecimiento y por salud mental, yo necesito darle un lugar a mi madre porque la tengo, yo vengo de una madre y es necesario para mi salud mental darle ese lugar, poder hacer ese duelo y si se quiere poder perdonarla porque la sensación que tengo es, ella me dejó, entonces no me interesa. Ese no me interesa en muchas personas, con papá o con mamá, está diciendo mucho, porque psicológicamente debemos darle un lugar
a cada uno de nuestros progenitores para estar en paz y continuar, porque la madre tiene que ver con el autoestima, la madre tiene que ver con cierto manejo financiero, recuerden que estamos hablando de lo nutricio, o sea, hay suficiente para mí, cuando hay personas que siempre están luchando como con el tema económico, nada se les da, yo siempre les digo, revisa cómo estuvo tu vínculo, si se hizo o no un vínculo con mamá, porque es un tema de merecimiento, y el primer vínculo de amor y de nutrición es la madre. Bueno, quiero aprovechar para saludar a Carabril 1972 y quiero pedirle el favor de pronto. Ahora nos hacía una pregunta Paula Tatiana Cas, pero la pregunta está como incompleta, así que Paula Tatiana, por favor, organízala mientras hago la pregunta que nos hace Jenny Patricia, que nos estaba saludando, Mabel, y dice, qué tema tan interesante en mi cultura, es muy liviente afirmar que madre es una y padre es cualquiera, que solo una madre puede sacar a sus hijos, es lo que dice Adela, que puede sacar a sus hijos adelante, es lo que nos dice Jenny Patricia. Y bueno, Dorot dice un abrazo para esta gran terapeuta Patricia Mela Reina, era la que nos decía o nos hacía la pregunta de la faltante de la madre en ese caso. Sí, es una, esa, ¿cómo se le llama eso? Tesis, teoría, ese mito relacionado con que madre es solamente una y padres cualquiera, lo hemos tocado en muchos lives, Mabel, pero entonces sabemos que eso no es tan así y que obviamente lo vamos a complementar con los temas del próximo mes, pero entonces cómo derrumbar también esos mitos que hay como de que todos siempre tiramos más hacia el lado de la madre que hacia el lado del padre. Bueno, además de ser cultural, por lo que acabas de decir, en nuestra cultura se ha creído que el padre puede ser cualquiera, imagínate, papá es cualquiera. A ver, hay muchos hombres que sin ser el padre biológico lo dan todo, aunque no sean genéticamente los que dan esa parte de la vida. Entonces papá no es cualquiera. Papá es aquel que es capaz de quedarse sabiendo que hay una responsabilidad desde el amor con ese hijo que viene en camino o con ese hijo que llegó. Pero pensar en que papá es cualquiera facilita mucho precisamente en ese imaginario que los hombres sientan que no son necesarios. Y sí lo son. Es más, voy a datearlos así por encima porque pues no estamos tocando el tema hoy del padre, pero como está en relación a la madre. Cuando hay un papá que así no sea pareja, se separaron, ya no quieren estar o se dieron cuenta que no, pero hay un padre suficientemente con autoestima para entregarle a sus hijos una herencia comportamental, se ocupa de ese hijo porque él se ama a sí mismo, entonces es capaz de amar a sus hijos, le da paz a esa mamá, así no sean pareja. Porque cuando esa mamá recibe apoyo del padre de su hijo o de la pareja que está allí, si es que lo son, eso le facilita a la madre desarrollar mejor su papel, porque no está angustiada por las cosas que podría encargarse la pareja. Entonces un papá no empieza cuando nace el niño o cuando hay que enseñarle a jugar fútbol o a nadar. La paternidad empieza en el preciso momento en que se engendra un hijo, porque la relación que el padre tenga con la madre va a influenciar en esa personalidad y en esa salud mental del hijo. Porque cuando la madre está más tranquila, menos agobiada, su salud mental le va a permitir transmitirle tranquilidad al hijo. Hay menos cortisol, por ende vamos a tener hijos más saludables. Científicamente se ha demostrado que una madre con el cortisol muy alto puede transmitirle esto al bebé y el bebé nacer con hiperactividad o nacer con problemas académicos, ¿sí? Entonces, no les voy a dar clase ahora de neurología, ni de anatomía, ni nada de esto, pero lo que quiero que entendamos es que esta sociedad necesita acabar con esos mitos que nos han hecho tanto daño. Porque entonces, si papá es cualquiera, pero yo soy mamá de un hijo varón, yo puedo en esa creencia transmitirle a mi hijo varón que sea un irresponsable con su novia el día de mañana, la embarace y la deje tirada. Y se repite la historia, ¿no? Entonces, el papá de mi hijo me dejó y yo, criando este hijo varón con esta creencia, le transmito a él, así no se lo diga directamente, pero en el ambiente lo sobreprotejo, lo amarro a mí y lo llevo a que de alguna manera
no sea capaz de hacerse cargo de una responsabilidad con una mujer. Entonces, por eso es que debemos tumbar con estos mitos, porque muchas mujeres nos quejamos de los hombres abandonadores, que los hombres no se quieren hacer cargo, que los hombres fácilmente se entregan la responsabilidad. Y es verdad que vivimos mucho de eso en las últimas décadas, pero ¿cuántas de nosotras no creemos en que padres cualquiera y de manera inconsciente volvemos a nuestros hijos varones futuros abandonadores, con la sola sobreprotección, con el solo hecho de llevarlos a que estén para nosotras, obligarlos a que las cosas se hacen como nosotras queremos, a resolverles todo y a no dejarlos que desarrollen esa fuerza que a través del padre deberían obtener. Entonces son muchos asuntos aquí que hay aquí podríamos tener tela para cortar horas enteras, porque son muchas cosas que hay alrededor de este mito, que padre es cualquiera, es mentira. Padre es uno solo y ojalá que rompiendo este mito, los hombres que actualmente están siendo padres o los que van a ser padres puedan entender que una vez se engendra un hijo es para siempre y que esa es tu herencia eterna y que tu responsabilidad como papá o como mamá es entregar unas herramientas para que ese muchacho, no para que se quede con nosotros, no es obligación de los hijos que se queden con los padres, la obligación es que sea feliz y que sea adecuado para una sociedad, que no se vuelva un estorbo o una carga para la sociedad o incluso para los mismos padres. Esa es la responsabilidad y la obligación que tenemos como papá y mamá, en lugar de estar como argumentando o alimentando estos mitos. ¿Hay padres inadecuados? Sí. ¿Hay madres inadecuadas? También. Pero quedarnos en ese mito no nos ayuda mucho. Mabel, esto pasa tanto por un lado como por el otro, pero enfoquémoslo en la madre, que es nuestro tema el día de hoy para cerrar este mes. Y cuando hablo de la madre es que no solamente en la vida tenemos el vínculo con una sola madre. ¿Por qué me dirán muchos? Pues es obvio que madre pues es la que nos trajo al mundo, pero en el caso también del padre puede suceder lo mismo, que la madre por diferentes razones puede no estar, puede haber fallecido y uno termina acogiéndose por otro tipo de persona que cubre este puesto, que podría ser en un caso la abuela, la tía, o que podría ser incluso otra persona del exterior con la cual de pronto el padre de uno tenga alguna unión y termina siendo como una figura materna. ¿Cómo entonces entrelazar esos vínculos? Porque ya no estamos hablando de un solo vínculo, sino que estamos hablando de varios que incluso pueden tener diferentes archivos y diferentes maneras precisamente de educación. La genética no es solo color de ojos, de piel, de cabello, la genética también es emocional. Sin embargo, aunque yo pueda crecer sin mi madre y tener una madre adoptiva, yo puedo tener rasgos sin saberlo de esa mamá, ¿sí? El vacío puede quedar, pero si ese infante, a pesar de que no tiene su mamá porque murió o porque lo entregó, porque no ejecutó su papel, si ese infante encuentra en esa persona que compensa el rol, una madre sustituta, una abuela o una madre adoptiva que se vino y se lo llevó a otro país, pero si esa mujer logra hacer sentir al niño suficientemente seguro, o sea, que el niño sienta que puede contar con ella, eso se da en los primeros años, cuando la madre cumple, cuando presta atención, cuando hace parte de la vida afectiva y cotidiana del niño, el niño sabe qué esperar de ella. Y esto, aunque hay un vacío ya inminente, pero puede acolchonarse un poco la vida psicológica si la madre sustituta hace un papel de acompañamiento afectivo. Pero si el niño no tiene la madre y quien entra a reemplazar es una mujer fría, distante, rígida, o incluso que no se sabe qué esperar de ella, el niño no logra hacer un apego seguro. Si el niño no hace un apego seguro, las dificultades en la adultez van desde consumo de sustancias psicoactivas, dificultad para comprometerse, para echar raíces, muchas enfermedades físicas y hasta psicológicas, depresiones, deseos de como suicidios, así tengan una vida económicamente muy organizada o muy plácida. Pero es que el vínculo
es con lo afectivo, y lo afectivo se vuelve nutricio para la salud mental. Mabel, ahora tocaste el tema de los apegos y nos ibas a hablar de 4 clases, si no estoy mal, me equivoco, si son más o son menos, de apegos que se pueden tener en este vínculo materno. ¿Cuáles son esos apegos? Hemos ido hablando del apego seguro, entonces el apego seguro, que es como el deber ser, el apego seguro es cuando el niño sabe que puede contar con la madre, cuando esa mamá, a pesar de las circunstancias económicas, familiares e emocionales, está para su hijo. Trabaja todo el día, pero saca tiempo para él, así sea esa media hora, pero es media hora de calidad. Es ese tiempo donde el niño sabe que tiene a su mamá, ¿sí? Sabe que puede contar con ella. Hay otro apego que es el apego ansioso, es cuando la madre es inconstante, entonces el niño como que no sabe qué esperar. Entonces unos días está, pero otros días no, unos días lo mima, pero otros días no. Esa inconstancia genera en el cerebro infantil inseguridad, como que no sé realmente qué esperar de ella, entonces desconfío de ella. Son los futuros adultos que se enamoran fácilmente, pero asimismo se desenamoran, porque la ansiedad por tener a alguien a quien pertenecer es muy alta. Está el apego ambiguo, que es cuando la persona pues no ejerce como su rol, está allí, pero no se ve realmente comprometida, entonces como que está, da económicamente, pareciera que está vinculada, pero en realidad es una madre que aunque esté con el niño o la niña, no logra conectar emocionalmente. A diferencia del ansioso, es que el ansioso a ratos está y a ratos no. El apego ambiguo es como que está, pero no es muy claro. Entonces el niño no sabe allí tampoco qué esperar. Es un apego que le genera la necesidad de ser como controlador. Son las personas adultas que quieren tener todo bajo control, porque como no aprendieron a confiar en esa mamá, en ese vínculo, en esa nutrición, o sea, está para mí, son personas que fácil se vuelven muy obsesivas con el control y de alguna manera se vuelven autosuficientes. Cuando crecemos con esa sensación de no ser nutridos, mi madre está allí, pero en realidad no hay un vínculo, ni siquiera me mira a los ojos, pero está ahí, puede estar todo el día en casa, pero no hay un vínculo, no hay una relación profunda. La persona se puede volver autosuficiente. En esa autosuficiencia son personas que pueden espantar a una pareja en la adultez porque quieren hacerlo todo solo y no saben vincular a las personas, porque la madre no los vinculó. Y finalmente, el apego desorganizado tiene que ver con una mamá que no tiene claro ni siquiera qué es. Se da mucho en madres adolescentes que siguen siendo unas niñas, o madres que no han podido crecer psicológicamente, entonces siempre están en función de su peluquería, su gimnasio, pero quieren ser mamás, pero tienen todo desorganizado y no hay como una claridad, no hay un tiempo exacto para el niño porque ellas están pensando primero en ellas, entonces el niño no puede acceder a la atención de su madre, ¿sí? Tienen entre todos tienen como un rasgo que los hace semejante en los apegos ansioso, ambivalente y desorganizado, pero la clave está en que en el ansioso el niño no sabe qué esperar de la mamá, porque a veces sí, a veces no. En el desorganizado, la madre está, pero está muy infantil, y ella quiere ser mamá, pero puede sobreproteger, pero con infantilismo, o puede no estar clara en lo que hace. Y en el ambiguo es que esa mamá no es accesible, ella está pensando es en ella. Entonces, estos 3 tipos de apego pueden ser peligrosos para la salud mental de un ser humano. El apego seguro es cuando el niño, a pesar de que la mamá trabaje todo el día, a pesar de que la mamá también tenga sus angustias, en el fondo es una mamá que logra hacer contención, logra mirar a su hijo a los ojos, logra ser parte de su vida, así trabaje todo el día, ¿sí? Porque el apego que se hace con el infante en esos primeros años no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la calidad de esa mamá, con mentalmente cómo está esa mamá. Pero si es una mamá que tiene sus propios rotos no resueltos, puede volverse o distante, fría, inaccesible, o puede volverse inestable, va y viene, o puede ser una niña que no sabe ni cómo hacerlo, pero entonces el niño no logra sentirse parte de esa mamá. Y cuando el niño no logra sentir que tiene una madre, le cuesta trabajo echar raíces, le cuesta trabajo confiar.
y son personas que fácilmente desarrollan apegos en la adultez, por eso en la adultez no debe haber un apego. Cuando yo he tenido un apego inseguro en la infancia, me relaciono desde el compromiso, no desde el apego. El apego en la adultez significa que tuve algún tipo de apego intranquilo en mi infancia y que no lo he resuelto. Entonces, o me vuelvo autosuficiente y en el fondo no me comprometo con nadie porque tengo es miedo, o me vuelvo dependiente y me aguanto lo que sea, o no sé cómo manejar una relación. Quiero estar, pero no sé cómo comportarme o no sé cuáles son los límites, no sé hasta dónde. Si eso nos pasa de adultos, debemos trabajar el tipo de apego que hicimos en la infancia. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Estudiando la historia de vida, estudiando cómo fue mi vínculo con mamá, qué pasó con ese embarazo de mi mamá, cómo lo vivió, qué pasó con esos primeros años de vida. Ahí puedo identificar el tipo de apego y puedo trabajar mis vacíos. Bueno, saludamos a Fanger3 que nos dice, hola doctora, hola Pipe, y ahora tocabas un tema que no recuerdo en qué tema en específico hablamos sobre eso, Mabel, y es sobre de pronto no tanto los apegos, sino las relaciones que se asemejan mucho a que nuestros hijos son nuestros mejores amigos o que queremos que sean nuestros mejores amigos. Ahora lo tocabas de pronto con el apego desorganizado y hablabas sobre esa madre que está preocupada por la peluquería, que es muy joven, pero que también en cierta manera hay madres que quieren estar muy con sus hijos, que quieren compartir con ellos, salir con ellos como si fueran más que sus hijos, sus hermanos o incluso sus amigos. Cómo manejar también ese vínculo, que no recuerdo el tema en el cual lo tratamos nosotros, pero tiene mucha relación también con estos vínculos afectivos que en cierta forma pueden ser perjudiciales para nuestros hijos. Sí, no es que las madres no vamos a la peluquería, ojo, porque el amor propio se mantiene, o sea, una cosa es que yo saco tiempo para mí como mamá, pero otra cosa es que yo me ocupe más de mi apariencia y de mis cosas y no saque tiempo para mis hijos, ¿sí? Mis hijos y sobre todo los primeros años, los primeros 7 necesitan el acompañamiento, no la sobreprotección, ni la sobreprotección ni el abandono. Esos dos extremos generan lo mismo. El abandono hace que el niño sienta no soy importante, entonces me vuelvo obsesivo en la autosuficiencia porque aprendo a desconfiar de todo el mundo. Como no puedo esperar nada de nadie, lo resuelvo yo solo. Esa es la autosuficiencia. Pero una persona autosuficiente puede negarse a ser feliz sin darse cuenta y puede atropellar personas que quieren hacer vínculo con él o con ella. Ahora, ser amigo de los hijos podría estar haciendo un vínculo desorganizado porque una madre que tiene la necesidad de ser la amiga, que todos se lo cuenten, vamos a la fiesta, tenemos los mismos amigos, desdibuja su rol de autoridad, desdibuja su rol de líder. Las jerarquías son importantes porque hay salud mental cuando yo sé quién es quién. Si mi madre, que es la grande, así mi madre me lleve 15 años nomás, pero sigue siendo la grande, yo soy la pequeña, si yo me pongo a este nivel con mi madre o mi madre se baja a este nivel, pasa a ser mi igual. Entonces, psicológicamente yo no tengo un líder en quien apoyar. Bueno, ahí se nos fue otra vez Mabel en este momento cuando nos estaba hablando de los vínculos que se pueden crear entre madres e hijos a nivel precisamente de que a veces pueden aparentar o pueden creer ser amigos, porque a veces puede pasar y nos puede pasar y nos puede suceder que terminamos siendo como amigos. Sí, sí, LRS, gracias por estar ahí pendiente. Dejamos de escuchar a la doctora, ya le estaremos haciendo la invitación nuevamente apenas haga su ingreso por acá. Pero miren que pasa eso, pasa de que a veces queremos cubrir todo lo relacionado con ese vínculo afectivo y vemos a nuestras madres o a nuestros padres como nuestros amigos. Y hasta cierto punto hay que tener como un diferencial y hay que definitivamente encontrar, como lo decía Mabel, la parte jerárquica de que madre no puede igualar o no puede generar las mismas actitudes o las mismas situaciones que se pueden tener con los hijos a nivel de amigos. O sea, es muy distinto y es muy diferente a pesar de que a veces se quiera buscar un vínculo mucho más claro, un vínculo mucho más directo y que se pueda manejar
de una manera pues que uno dice, bueno, pues si yo miro a mi hijo como un hijo va a ser mejor llevadero, va a ser mejor lo relacionado con la relación, vamos a compartir más, vamos a estar mucho más. Creo que a veces eso no pasa y a veces eso no sucede. Y es bueno que los hijos tengan esa confianza con sus madres. Y es bueno que tú le puedas transmitir esa confianza a tus hijos, pero tiene que tener todo un margen y un tope, ¿no? Como un límite que definitivamente es lo que tiene que marcar absolutamente todo y creo que es lo que hay que tener en cuenta y que creo que es lo que hay que también saber llevar. Es lo que nos puede llevar precisamente al punto de encontrar un equilibrio en la relación con nuestras madres. Nuevamente estamos con Mabel, que ya se encuentra con nosotros. Mabel, estamos y pues intenté como desglosar un poco lo que estabas hablando a nivel precisamente de que madre no puede ser amigos porque toca mantener ese tope, esa jerarquía que tú decías y que toca entonces saber que el respeto no se puede igualar a la confianza. O sea, una cosa es respeto, otra cosa es confianza, son cosas muy distintas. Claro, es que cuando estamos hablando del respeto no es ir a maltratar a nuestros hijos o ser la madre, la mujer rígida, que el niño no se puede acercar o el adolescente. Estamos hablando es que ese niño y ese adolescente necesita un líder, una guía. El amigo es una alcahueta, el amigo es mi partner, es mi pana, de mi amigo me alcahuetea. Los hijos necesitan una mamá que pueda decirle no. Un amigo no necesariamente te dice no, un amigo te dice, bueno, hágale pues. Pero una mamá a veces necesita decir no, hasta aquí. Eso genera salud mental. Entonces, una mamá que no haya podido madurar su propia infancia, su propio lugar, que no haya quemado etapas, que haya tenido sus rotos infantiles no resueltos, podría convertirse en una mamá amiga, se desdibuja el rol y en esa medida los niños y las niñas crecen con una inseguridad también, porque el apego es desorganizado, o sea, es una mamá infantil, es una mamá que no es la base, que no va a saber tomar decisiones en momentos importantes, que no va a saber contener psicológica y jerárquicamente. Entonces, las jerarquías son salud mental. Cuando yo paso las jerarquías, se desorganiza mi salud mental. El cerebro necesita amor, pero necesita disciplina. Y eso se forja los primeros 14 o 15 años. Por eso es tan importante de 0 a 7 y de 7 a 14. Esos escenarios de a 7 años hacen unos cambios importantes, no solo físico. A los 7 años mudamos de dientes, estamos muecos, aprendemos a leer y a escribir, pero acá internamente están sucediendo cosas. Y de los 7 a los 14 aparecen todos los procesos que nos van a organizar la vida sexual, la vida social. También están pasando aquí cosas. Y es la etapa donde más necesitamos un padre o una madre que tengan liderazgo, que estén ubicados en ese rol. Entonces, cuando decimos ser amigo de los hijos, tal vez debemos es mirar si estamos buscando es confianza. Que mi hijo tenga confianza en mí, eso es otra cosa. Que mi hijo pueda fácilmente hablarme de cualquier tema, eso es necesario, sí, pero eso no implica ser amigos, porque el amigo es un igual. Papá y mamá deben mantenerse en la jerarquía para la salud mental de los hijos. A ver, un caso que nos acá contempla LRS 405 y es cuando la madre no quiere permitir que los hijos tengan vida social, prefiere que sus hijos estén con ella o en casa siempre. Y yo complemento este caso para que lo respondas y es cuando de pronto la madre tiene a su hijo masculino y de pronto no permite que ninguna persona entre como en ese mundo de esa conexión que tiene con su relación y a veces eso le puede impedir tener una relación normal a nivel precisamente de ella como pareja. O su hijo en cierta forma está amarrando esa conexión, ese vínculo para que esté con ella o también ella se amarra a su hijo en ese vínculo como para, digamos que nosotros brindarse un poco y no dejarse afectar de pronto de una pareja por las cosas que pueda generar en su vida también. Bueno, lo que vemos desde lo psicológico es que una madre que amarra emocionalmente a un hijo es porque tiene un miedo oculto. Casi siempre es una madre que no tiene buena relación con su pareja, o es una madre soltera, o separada, o abandonada, ¿sí? Entonces, cuando esta mamá no tiene una buena relación con el padre de su hijo, así viva con él,
Es como si volviera a su hijo varón simbólicamente su pareja. ¿Cuál es el asunto aquí? Que mientras la madre quiera amarrar a ese hijo, así sea de manera inconsciente, está castrando al hijo para que más adelante cree su propio hogar. Lo que les decía hace un rato. Decimos que papá es cualquiera. Si esta madre tiene esta creencia y además ha sido abandonada, maltratada por los hombres, lo más probable es que ella canalice todo el amor en este hijo varón y de manera inconsciente trate de tenerlo allí para tener la compañía que nunca ha tenido. Incluso muchas de ellas ni siquiera papá tienen o han tenido un papá que no las ha amado suficiente, entonces tuvieron una pareja que tampoco se quedó como debía quedarse y tienen el hijo varón. Puede ocurrir también con hijas mujeres, pero digamos que tradicionalmente tienen el hijo varón y vuelven al hijo varón como una especie de maridito, pero el hijo que no logra tener una relación sana, un apego sano con mamá, sino que ese apego es ansioso porque la mamá está, a veces no está, o es una mamá infantil, ¿sí? La desorganizada que no sabe ni cómo hacer, pero lo sobreprotege. Esto hace que ese hombre no pueda desarrollar una relación saludable con las futuras mujeres y va a ser el futuro abandonador. Porque en nombre de es que amo a mi mamá y mi mamá está por encima de todo, él puede terminar abandonando mujeres. Puede terminar incluso siendo papá, pero no va a ser capaz de irse nunca del lado de la madre, porque siente, este es otro mito, es que mi mamá está por encima de todo. Miren, cuando se forma pareja, el hombre debe poner en primer lugar a su esposa. Psicológicamente debe ser así, no es abandonar a la mamá, es sencillamente que para poder que su hogar ahora funcione, los hijos necesitan ver el cómo protege la mamá de ellos. Si un hombre ya tiene hijos, necesita ver, los hijos necesitan ver cómo su papá le da el lugar a la mamá. Cuando un hombre no logra separarse totalmente de la madre, sino que las decisiones las toma con ella, la mamá es como la esposa y la esposa es como la otra o la hermanita, eso también desdibuja a la siguiente generación. Entonces no es abandonar a la madre, sino que cuando ya nos casamos, debemos cuidar la relación de pareja, porque esa relación de pareja, si vale la pena, si te casaste, si te fuiste a vivir con esa persona es porque vale el esfuerzo, pero para que ese esfuerzo se mantenga en el tiempo y la salud mental de esos futuros hijos, la abuela tiene que ser eso, la abuela, pero la esposa y el esposo deben tener el primer lugar. Ah, que es una relación tóxica, eso es otra cosa, y te separaste porque la relación es tóxica y tus hijos también les hace daño una relación tóxica, sí, pero no debe ser por el factor de suegros incorporados en el vínculo, porque eso hace muchísimo daño a una relación y a los futuros hijos. Estamos hablando de jerarquías. La madre no es la igual con el hijo, no son pareja, esto es una pareja. La madre debe estar acá, soy el hijo, pero ahora el hijo pasó a tener pareja y para que sea un papá o una mamá estables necesitan que los hijos también manejen la jerarquía. Pero para que un hijo maneje la jerarquía debe ver el modelo en papá y en mamá. Mabel, y cuando sucede con hija mujer, ¿es más o menos la base igual o tiene algún tipo de variación? Puede ser igual, aunque hay relaciones, pues como son dos mujeres, a veces se vuelven, son madre e hija, que no se separan, pero son rivales, porque son como dos reinas queriendo gobernar el mismo castillo, ¿sí? Entonces a veces se da que esta hija no logra tener una relación estable con hombres, vive en casa con su mamá, pero rivalizan mucho, pelean por todo, o incluso esta mujer termina separada y se viene con sus hijos otra vez a la casa de la mamá, pero es que simbólicamente la casa de la madre es como un reino, y ese reino tiene una reina que es la mamá. Si una hija crece y quiere quedarse en ese reino, casi siempre empiezan a conflictuar, pelean, se llevan re mal, pero viven juntas. Y es porque la jerarquía y los movimientos psicológicos en esa vinculación de madre e hija tiene unos desniveles que no se han trabajado, como unas heridas que no se han trabajado tanto en madre como en hija. Por acá nos hacía una pregunta Sari Mosquera, dice, buenas noches, si se queda en embarazo teniendo otras expectativas la madre, ¿esto afecta cuando el hijo es adulto? No necesariamente, siempre va a depender de qué tan consciente soy como mamá de
la historia afectiva y emocional que vivo durante el embarazo. Si esa historia me marcó, yo no esperaba el bebé, pero ya estuvo y me tocó suspender la universidad o el trabajo o el viaje, el proyecto que tenía, claramente esta mamita está entrando en un proyecto de vida con este nuevo ser humano que viene en camino, pero la recomendación es, la mamita debe trabajar emocionalmente eso, hacer terapia o hacer autodidácticamente empezar a sanar esa frustración, y si está sola porque fue un embarazo no planeado y el papá ni siquiera se sabe quién es, o no está, o se desapareció, no quiere, con mayor razón, porque la frustración en esta mujer sin querer sí se puede trasladar. Son hijos que en la adultez sienten que tienen una obligación muy grande con su mamá, no logran despegarse de mamá, porque inconscientemente han sido programados para quedarse, se llaman los hijos bastón. Y casi siempre es el último hijo o uno de los hijos que nació en un momento específico, y en compensación como simbólica, este hijo siente una deuda eterna con la mamá por haberlo dejado nacer, porque le estancó unos proyectos, y son hijos o hijas que les cuesta mucho trabajo salir de casa, independizarse, y pues con mayor razón hacer una vida de pareja afuera, porque es como si inconscientemente se castigaran por haberle estancado un proyecto de vida a la mamá. Son muchas las posibilidades. Bueno, para cerrar, Mabel, y hacer el contexto de este tema, hablando del vínculo afectivo y este vínculo que nos une a la madre, ¿qué podemos entonces definir y cómo podemos nosotros hacer como la generalidad de todo lo que hablamos el día de hoy? Bueno, la madre es el puente a la vida. Debemos, por salud mental, espiritual, energética, como le quieran poner, necesitamos entrar en un proceso de agradecimiento. Agradecer a la vida por la madre que tenemos, como fue, como es, como haya sido, estamos aquí. Y el solo hecho de estar vivos, de tener esta vida, ya es el mayor regalo. Entonces, para sanar nuestra salud física, mental, económica, nuestra autoestima, todo esto está amarrado a la relación con la madre, porque es lo nutricio, el sentir que soy suficiente y que la vida es suficiente para mí, económica, laboral, afectiva. Para sentir que todo es suficiente y que estoy bien, debo sanar mi relación con mamá, o sea, el vínculo, la interpretación que hice de la relación con mi madre. Ninguna mamá es perfecta, nuestras madres también vienen con sus propios rotos. Entonces, quedarnos desde el agradecimiento y empezar a trabajar en cómo nuestro cerebro interpretó a mamá, los vacíos, lo bueno y lo malo. Ahora, trabajarlo en mí como adulto es lo que me va a ayudar a sanar todas esas falencias que siento que hay en mi vida. Muchas mujeres tienen vidas afectivas muy insatisfechas y no han caído en cuenta que a lo mejor no se sintieron suficientemente cuidadas, apoyadas, importantes para mamá. O vieron a una mamá sufriendo tanto con el propio papá o con la pareja que tuvo, que esa niña termina repitiendo esa historia. Hay que sanar ese proceso, no para juzgar a mamá, sino para tú desde el amor hacerlo diferente. Pero para hacerlo diferente tengo que hacerme consciente de qué fue lo que mi cerebro infantil interpretó, qué fue lo que mi cerebro infantil vio. Hombres y mujeres, necesitamos sanar ese primer vínculo, esa interpretación que hacemos, para que tengamos una vida más saludable en todas las facetas de la existencia misma. Jenny nos complementa aquí: si permito que la cuidadora de mi hijo siempre le diga a mamá y que ella tome decisiones frente a la forma de educarlo y corregirlo, ¿afectaría en algo esa conexión entre madre e hijo? Sí, sí, porque si tú como mamá existes, o sea, si tú estás presente en la vida de tu hijo, tú eres la mamá. Pedirle o permitir que le diga mamá a otra persona, no es que tengas que prohibírselo, es que el niño sienta que la mamá eres tú. Si el bebé empieza a decirle mamá a la abuela o a la tía o a la nana, es porque la madre biológica necesita empezar a hacer un poco más de conexión. Recuerden, una cosa es la relación, yo puedo tener una relación. Hola, ¿cómo estás? Nos llevamos bien, pero el vínculo es más profundo. Si mamá trabaja todo el día, no importa, el niño debe sentir un arraigo con mamá, así sea media hora diaria que tenga.
El niño necesita sentir la conexión. Si el niño no siente la conexión, fácilmente va a decirle mamá a un otro, ¿sí? Ahora, ¿qué es esa conexión? La mamita debe revisar si está muy preocupada, muy atareada, incluso cómo fue la relación con el padre de tu hijo. Te va a servir mucho para mirar interna e inconscientemente cómo estás en la maternidad con tu niño. Importante tener en cuenta todos estos tips y los que siempre entrega Mabel a nivel también de sus terapias, de sus consultas, así que Mabel es invitación para que todos cuando tengan ese tipo de falencias, ese tipo de fallas, pues se contacten contigo y con todo el equipo de trabajo de Enlace Corporativo. Están a o marcar un teléfono o buscarnos en redes de distancia. Es un solo paso de distancia. Nos encuentran en el WhatsApp 317-740-6320 o en redes sociales me encuentran como enlacecorporativo.pa o Psicomabel Rojas Vélez. ¿Qué servicios tenemos aquí? Terapia individual, terapia psicológica individual, terapia de familia, terapia de pareja, fortalecimiento de la autoestima, sanación de niño interior, para todos los que en esta noche están reconociendo que hay unas heridas que aún no se han sanado. Sanación de niño interior es una herramienta, la psicoterapia es una herramienta. Están a un clic de conectarse con Enlace Corporativo, tenemos todo un equipo de trabajo dispuesto para hacer estos procesos. Lo importante es la voluntad, ¿sí? Porque la voluntad y la disciplina supera la inteligencia. Podemos tener muchos estudios, muchas capacitaciones, muchos títulos universitarios, pero si no tenemos inteligencia emocional y si no hay voluntad de cambio, no va a haber suficiente manejo de las emociones y no va a servir de nada toda la inteligencia o la información que tengamos intelectual. El intelecto debe ir de la mano de lo emocional y todos tenemos cosas por sanar, así que los invito a buscar terapia. Si esta conversación de hoy le sirve a un familiar tuyo, compártela, va a quedar montada en YouTube, también en nuestras redes sociales, y los siguientes jueves también van a tener la oportunidad de venir a estas conversaciones. Inviten a sus familiares, inviten a sus amigos, porque seguramente a alguien le puede servir todo lo que aquí hablamos. Y gracias por este espacio, Pipe, y gracias a ustedes por mantenerse durante este tiempo. Gracias a ti, Mabel, por tu tiempo, por tu espacio, por tu conocimiento, por esos tips que siempre entregas. Por acá nos dice LRS0405, muchísimas gracias a los dos por este espacio, muy interesante el tema el día de hoy. Y bueno, como siempre, gracias a todos los que están muy pendientes y si Dios quiere y con la ayuda estaremos muy pendientes de poder estar nuevamente la próxima semana. Carabril dice, muchas gracias Pipi y Mabel, excelente información. Mabel, agradecerte a ti por compartir nuevamente con nosotros. Por acá nos dice también Luz Solarte, buenas noches, agradezco sus charlas, me aportan mucho a mi vida. Tengo una pregunta, ¿aún están ubicados en el mismo lugar? Te preguntan, Mabel. Bueno, no sé a qué lugar se refiere. Desde pandemia estamos en el mismo lugar, o sea que llevamos aproximadamente en el Limonar unos 3 o 4 años, así que sí, estamos en el Limonar en la 62 bis con novena, claro que sí. Bueno, por acá, Fax 6762, muchísimas gracias. Jenny Patricia Gómez, gracias Dios, gracias por sus orientaciones. Y nos dice por acá Feinger 3, excelente profesional, ahora famosa, Mabel. Gracias como siempre. Bueno, Mabel siempre ha sido famosa. O sea, Mabel siempre ha tenido la oportunidad de compartir no solamente en radio, sino también en televisión estos espacios importantes y creo que eso es lo que nosotros también damos, un granito de arena para que todos los que están aquí, como Doro, que dice excelente espacio, Luz Solarte dice que en el sur, me imagino que es en el sur, ¿cierto? Correcto, el Limonar es en el sur, cerca a las hamburguesas. Perfecto. Bueno. No las conozco, pero hay que ir para comerlas por ahí. Sari Mosquera dice gracias a todos ustedes. Bueno, gracias a ti, Mabel, y gracias también por compartir nuevamente, reitero, estos momentos que pueden ser muy cortos para algunos, pero que pueden ser de mucha retroalimentación para aquellos que constantemente ven los videos y que siempre comparten con nosotros. Es un placer para mí, Pipe, y más que placer, es una bendición poder compartir el conocimiento que obtengo no gratuitamente, lo obtengo gracias a las personas que me buscan, que comparten sus historias en su terapia, con las cuales aprendo mucho, me exijo en seguir aprendiendo porque iniciamos este en vivo hoy contándoles que estamos en capacitaciones. Mi equipo de trabajo y yo misma siempre estamos queriendo hacerlo mejor
para darles herramientas a ustedes, para que ustedes compartan también estos tips. La única forma de ser felices es aprendiendo a gestionar nuestras emociones, conociendo nuestra historia. Felicidad no es ausencia de conflicto. Los que son pacientes míos saben a qué me refiero. Y aquí los espero, a todos los que estén interesados en profundizar e individualizar estas conversaciones. Así que con mucho gusto, ya saben dónde me encuentran y espero también verlos el próximo jueves aquí. Feliz noche, Pipe. Gracias por este tiempo y por tu confianza en mi labor. Hasta pronto. Gracias a ti, Mabel. En instantes este live en Instagram, en YouTube. Y recuerden que si tienen algún tema en especial, lo pueden hacer a través de las redes de Enlace Corporativo o a través también de nuestras redes por interno. Nos sugieren los temas que queremos que tratemos próximamente. Una feliz noche para todos. Chao.